El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En esta mañana vamos a hablar la palabra de Dios y le puse como título a esta meditación: no encubras tu pecado. Y quisiera leerte lo que dice Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por que nos permites escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que podamos abrazarla, pero sobre todo ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, en el versículo que te acabo de leer dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Muchas veces cuando nosotros hacemos cosas en lo oculto, cuando quizá los papás no nos ven, cuando los hermanos de la iglesia no nos ven, cuando los líderes no nos ven, en ocasiones se nos olvida que Dios sí nos está viendo. Podemos hacer cosas en lo oculto y las personas tal vez no se dan cuenta, pero el que siempre nos ve es Dios. Dice la palabra: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios conoce todas las cosas y Él es omnipresente. Él está en todas partes y Él sabe lo que estamos haciendo bien, pero también lo que hacemos que a Él no le agrada. Y dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado, es decir, el que no lo confiesa, dice que no va a prosperar. Muchas veces no prosperamos y nos preguntamos ¿por qué? Y sabes, es porque nosotros no confesamos nuestros pecados, o en ocasiones como que damos por hecho de que bueno, pues ya hice algo malo y digo, ay no, pues ya no lo vuelvo a hacer, pero no los confesamos. Y es muy importante que podamos ir ante el Señor y decirle: Señor, he hecho algo malo ante ti. Ahora, si eres hijo, tienes que aprender también a confesarlo, porque mira, es muy diferente cuando uno confiesa a cuando se nos cacha con las manos en la masa, ¿no? Es muy diferente cuando alguien ya te cachó y dices, sí, pues ya, y lo confiesas, pero realmente no hay un arrepentimiento ahí porque se nos cachó haciendo algo que no era correcto. Pero cuando tú y yo entendemos que estamos desobedeciendo o que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, por muy fuerte que sea esto, por muy difícil que quizás sea enfrentarlo, es necesario confesarlo ante Dios, confesarlo ante tus hijos, confesarlo hijos con los padres, confesarlo con tu esposa, con tu esposo, con quien se haya cometido la falta, ante tus pastores, ante tus líderes. Es muy importante aprender a acercarnos a Dios y decirle: Señor, he fallado. Porque entonces el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado y Él nos redarguye y nosotros escuchamos su voz, y entonces nosotros atendemos a esa voz, decir: Señor, te he fallado, he hecho cosas que no te agradan, he hecho cosas en lo oculto. Por ejemplo, David, cuando pecó con Betsabé, que la vio, dice la palabra de Dios, cuando ella se estaba bañando, no solo la llamó y la tomó, sino que desde el momento en que él hizo algo que no era correcto, pero no lo confesó, no hubo arrepentimiento, esto lo llevó a pecar más y más y más. Mandó a matar a Urías, lo mandó a la guerra y lo mataron, y se vinieron muchas consecuencias porque no hubo un arrepentimiento
arrepentimiento por parte de David. Y por eso es que aquí la palabra de Dios dice que el que encubre los pecados no va a prosperar. A lo mejor pareciera ser que te están saliendo las cosas muy bien y dices, no, pues estoy haciendo algo que no es correcto. Por un ejemplo, ¿no? El adulterio. Estoy poniendo un ejemplo. Si un esposo engaña a su esposa o al revés, y a lo mejor estás en apariencia estás haciendo las cosas también que la otra parte no se da cuenta, pero eso no quiere decir que tú vas a prosperar por el hecho de que no se den cuenta de lo que está de lo que está pasando. Al contrario, más se hunde la persona en el pecado, más se sumerge en el alejarse de Dios, en seguir pecando cada día más, y aún se añaden cosas mayores. No prospera una persona que oculta su pecado, jamás va a prosperar. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice el Señor, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice venid luego, es decir, ya fallé, ya hice algo incorrecto, no me espero a que pase una semana y no me espero a que pase un día. Cuando hay ese arrepentimiento verdadero, luego yo voy y me arrepiento y le digo: Señor, santifícame, te confieso mi pecado. Hace un momento yo te decía que los tienes también que confesar. Por ejemplo, un hijo con sus padres tiene que aprender a confesarlos. Tiene que aprender a ir con su autoridad, con su papá, y decirle: papá, hice algo que no está bien, porque está bajo autoridad, y aunque ya lo confesaste con Dios, y eso es lo primero que se tiene que hacer, también como hijos tenemos que aprender a ir con nuestros padres y exponer la situación para que también los papás, si eres hijo, te ayuden o nos ayuden en esta situación y se pueda trabajar en esto. Si tú eres una esposa, un esposo que ha estado engañando a su esposa, a lo mejor no como tal con una persona, pero a lo mejor le has estado mintiendo en otro sentido, has estado haciendo cosas incorrectas en el trabajo. Son tantas cosas que se tienen que aprender a exponer, a confesar con nuestro Dios, pero también a confesarla. En este caso que te estoy dando el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con el esposo o con la esposa. Va a haber casos en los que simplemente tú te acerques con Dios y a lo mejor hay mucha amargura en tu corazón. Un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no tienes que irlo a decir como tal a otras personas, y puedes acercarte con Dios simplemente y decirle: Señor, estoy pasando una situación difícil, me he amargado mi corazón, yo le he abierto una puerta a la amargura por situaciones que he estado viviendo, y yo quiero confesarte eso. Yo quiero decirte que estoy enojado o enojada con lo que me pasó hace tiempo y no lo he podido superar, y necesito confesarte que quiero que tú me sanes, porque estoy enojado con una persona, porque le tengo resentimiento a otra persona, porque odio a una persona. Pudiera ser el caso, pero es importante que aprendamos a abrir nuestros labios y a decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón, porque de otra manera esto nos va a detener, no vamos a poder avanzar, no vamos a seguir adelante, y tarde o temprano siempre algo que se oculta va a tener que ser expuesto a la luz. No puede durar esto todo el tiempo. En ocasiones pudiéramos pensar eso, ¿no? De decir: no, pues ya tengo mucho tiempo ocultando esto, ¿qué más puede pasar? Bueno, déjame te digo algo: tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, y es mejor que uno
se arrepienta. Y no solamente esto, porque en el versículo que acabamos de leer dice, mas el que los confiesa, y subrayo, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, yo confieso lo que hice, pero me aparto de esto, y entonces voy a alcanzar misericordia. No puedo nada más venir y decir, híjole Señor, pues la regué y perdóname, y pararme y seguir haciendo exactamente lo mismo, porque entonces lo único que tengo es culpa. No hay un verdadero arrepentimiento en mi corazón. Por eso es que la palabra dice, más el que los confiesa y se aparta. Es importante y es necesario apartarnos de todo aquello que ofende a nuestro Dios, dejar las cosas que estamos haciendo escondidas, porque Dios siempre nos está viendo. Y cuando tú y yo actuamos de una manera incorrecta, contristamos al Espíritu Santo. También cuando nos habla y nos está diciendo, no estás haciendo las cosas bien, necesitas arrepentirte, y nosotros no obedecemos a su voz, nos volvemos más duros y comenzamos a abrir la puerta aún más al pecado, a tal punto que corremos el riesgo pues de apartarnos completamente de Dios. ¿Por qué? Pues porque ya después no va a ser en oculto, ya después va a ser en público, con toda la intención, y esto nunca va a prosperar. El pecado, amados, jamás te va a hacer prosperar. Yo creo que es importante que recordemos esto. Tenemos que aprender a acercarnos con Dios y decirle, he estado haciendo esto por mucho tiempo. Pueden ser muchas cosas, puede ser la mentira, puede ser el adulterio, puede ser la fornicación. Joven, si tú estás escuchando esto y si has estado haciendo cosas incorrectas ante los ojos de Dios y aparentemente nadie te ve, déjame decirte, Dios te está viendo. Joven, señorita, es importante que te arrepientas, confieses tu pecado y puedas apartarte de él. Si has estado guardando resentimiento, amargura, falta de perdón en tu corazón, no sé, tantas cosas que a lo mejor están en tu corazón guardadas durante mucho tiempo, Dios las conoce. Y muchas veces como cristianos no crecemos porque hay cosas ocultas que no las hemos expuesto a Dios. Dios las conoce, sí, pero también a Él le gusta que tú se las digas. Cuando pecaron Adán y Eva y Dios le llamó a Adán, Dios sabía que eran lo que había hecho, pero Dios quería que Adán confesara, porque Dios lo conoce todo, Dios sabe todas las cosas, pero Él le agrada un corazón, como dice su palabra, el corazón contrito y humillado no despreciará a Él. Si tú verdaderamente estás arrepentido y estás tal vez luchando y dices, Señor, me está costando trabajo, pero quiero obedecerte, confieso lo que he estado haciendo, vamos a alcanzar misericordia. De otra manera, nuestra vida no va a prosperar. Y no solo nuestra vida no va a prosperar, sino vamos a afectar a terceras personas y nos vamos a estar hundiendo más y más en el pecado. Es tiempo de confesar nuestros pecados y no ocultarlos, porque siempre va a haber consecuencias. Si ocultamos las cosas que están desagradando a Dios, no vamos a prosperar. Pero si tú y yo las confesamos y nos apartamos, alcanzaremos su misericordia, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Padre, te doy gracias por esta meditación. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre precioso, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos. Y si alguno de nosotros estamos ocultando algo o algunas cosas que están afectando nuestra vida espiritual, Señor, te ruego que puedas
tocar nuestro corazón, Espíritu Santo, y que nosotros podamos atender a tu voz. Es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estás haciendo las cosas también que la otra parte no se da cuenta. Pero eso no quiere decir que tú vas a prosperar por el hecho de que no se den cuenta de lo que está de lo que está pasando. Al contrario, más se hunde la persona en el pecado, más se sumerge en el alejarse de Dios, en seguir pecando cada día más, y aún se añaden cosas mayores. No prospera una persona que oculta su pecado, jamás va a prosperar. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice el Señor, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice: venid luego, es decir, ya fallé, ya hice algo incorrecto, no me espero a que pase una semana y no me espero a que pase un día. Cuando hay ese arrepentimiento verdadero, luego yo voy y me arrepiento y le digo: Señor, santifícame, te confieso mi pecado. Hace un momento yo te decía que los tienes también que confesar. Por ejemplo, un hijo con sus padres tiene que aprender a confesarlos. Tiene que aprender a ir con su autoridad, con su papá, y decirle: papá, hice algo que no está bien, porque está bajo autoridad. Y aunque ya lo confesaste con Dios, y eso es lo primero que se tiene que hacer, también como hijos tenemos que aprender a ir con nuestros padres y exponer la situación para que también los papás, si eres hijo, te ayuden o nos ayuden en esta situación y se pueda trabajar en esto. Si tú eres una esposa, un esposo que ha estado engañando a su esposa, a lo mejor no como tal con una persona, pero a lo mejor le has estado mintiendo en otro sentido, has estado haciendo cosas incorrectas en el trabajo. Son tantas cosas que se tienen que aprender a exponer, a confesar con nuestro Dios, pero también a confesarla. En este caso que te estoy dando el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con el esposo o con la esposa. Va a haber casos en los que simplemente tú te acerques con Dios y a lo mejor hay mucha amargura en tu corazón. Un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no tienes que irlo a decir como tal a otras personas, y puedes acercarte con Dios simplemente y decirle: Señor, estoy pasando una situación difícil, me he amargado mi corazón, yo le he abierto una puerta a la amargura por situaciones que he estado viviendo, y yo quiero confesarte eso. Yo quiero decirte que estoy enojado o enojada con lo que me pasó hace tiempo y no lo he podido superar, y necesito confesarte que quiero que tú me sanes, porque estoy enojado con una persona, porque le tengo resentimiento a otra persona, porque odio a una persona. Pudiera ser el caso, pero es importante que aprendamos a abrir nuestros labios y a decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón, porque de otra manera esto nos va a detener, no vamos a poder avanzar, no vamos a seguir adelante, y tarde o temprano siempre algo que se oculta va a tener que ser expuesto a la luz. No puede durar esto todo el tiempo. En ocasiones pudiéramos pensar eso, ¿no? De decir: no, pues ya tengo mucho tiempo ocultando esto, ¿qué más puede pasar? Bueno, déjame te digo algo: tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, y es mejor que uno
se arrepienta. Y no solamente esto, porque en el versículo que acabamos de leer dice, mas el que los confiesa, y subrayo, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, yo confieso lo que hice, pero me aparto de esto, y entonces voy a alcanzar misericordia. No puedo nada más venir y decir, híjole Señor, pues la regué y perdóname, y pararme y seguir haciendo exactamente lo mismo, porque entonces lo único que tengo es culpa. No hay un verdadero arrepentimiento en mi corazón. Por eso es que la palabra dice, más el que los confiesa y se aparta. Es importante y es necesario apartarnos de todo aquello que ofende a nuestro Dios, dejar las cosas que estamos haciendo escondidas, porque Dios siempre nos está viendo. Y cuando tú y yo actuamos de una manera incorrecta, contristamos al Espíritu Santo. También cuando nos habla y nos está diciendo, no estás haciendo las cosas bien, necesitas arrepentirte, y nosotros no obedecemos a su voz, nos volvemos más duros y comenzamos a abrir la puerta aún más al pecado, a tal punto que corremos el riesgo pues de apartarnos completamente de Dios. ¿Por qué? Pues porque ya después no va a ser en lo oculto, ya después va a ser en público, con toda la intención, y esto nunca va a prosperar. El pecado, amados, jamás te va a hacer prosperar. Yo creo que es importante que recordemos esto. Tenemos que aprender a acercarnos con Dios y decirle, he estado haciendo esto por mucho tiempo. Pueden ser muchas cosas, puede ser la mentira, puede ser el adulterio, puede ser la fornicación. Joven, si tú estás escuchando esto y si has estado haciendo cosas incorrectas ante los ojos de Dios y aparentemente nadie te ve, déjame decirte, Dios te está viendo. Joven, señorita, es importante que te arrepientas, confieses tu pecado y puedas apartarte de él. Si has estado guardando resentimiento, amargura, falta de perdón en tu corazón, no sé, tantas cosas que a lo mejor están en tu corazón guardadas durante mucho tiempo, Dios las conoce. Y muchas veces como cristianos no crecemos porque hay cosas ocultas que no las hemos expuesto a Dios. Dios las conoce, sí, pero también a Él le gusta que tú se las digas. Cuando pecaron Adán y Eva y Dios le llamó a Adán, Dios sabía que eran lo que había hecho, pero Dios quería que Adán confesara, porque Dios lo conoce todo, Dios sabe todas las cosas, pero a Él le agrada un corazón, como dice su palabra, el corazón contrito y humillado no despreciará a Él. Si tú verdaderamente estás arrepentido y estás tal vez luchando y dices, Señor, me está costando trabajo, pero quiero obedecerte, confieso lo que he estado haciendo, vamos a alcanzar misericordia. De otra manera, nuestra vida no va a prosperar. Y no solo nuestra vida no va a prosperar, sino vamos a afectar a terceras personas y nos vamos a estar hundiendo más y más en el pecado. Es tiempo de confesar nuestros pecados y no ocultarlos, porque siempre va a haber consecuencias. Si ocultamos las cosas que están desagradando a Dios, no vamos a prosperar. Pero si tú y yo las confesamos y nos apartamos, alcanzaremos su misericordia, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Padre, te doy gracias por esta meditación. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre precioso, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos. Y si alguno de nosotros estamos ocultando algo o algunas cosas que están afectando nuestra vida espiritual, Señor, te ruego que puedas
tocar nuestro corazón, Espíritu Santo, y que nosotros podamos atender a tu voz. Es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque de otra manera esto nos va a detener, no vamos a poder avanzar, no vamos a seguir adelante, y tarde o temprano siempre algo que se oculta va a tener que ser expuesto a la luz. No puede durar esto todo el tiempo. En ocasiones pudiéramos pensar eso, ¿no? De decir, no, pues ya tengo mucho tiempo ocultando esto, ¿qué más puede pasar? Bueno, déjame te digo algo, tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, y es mejor que uno se arrepienta. Y no solamente esto, porque en el versículo que acabamos de leer dice, mas el que los confiesa, y subrayo, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, yo confieso lo que hice, pero me aparto de esto, y entonces voy a alcanzar misericordia. No puedo nada más venir y decir, híjole Señor, pues la regué y perdóname, y pararme y seguir haciendo exactamente lo mismo, porque entonces lo único que tengo es culpa, no hay un verdadero arrepentimiento en mi corazón. Por eso es que la palabra dice, más el que los confiesa y se aparta. Es importante y es necesario apartarnos de todo aquello que ofende a nuestro Dios, dejar las cosas que estamos haciendo escondidas, porque Dios siempre nos está viendo. Y cuando tú y yo actuamos de una manera incorrecta, contristamos al Espíritu Santo. También cuando nos habla y nos está diciendo, no estás haciendo las cosas bien, necesitas arrepentirte, y nosotros no obedecemos a su voz, nos volvemos más duros y comenzamos a abrir la puerta aún más al pecado, a tal punto que corremos el riesgo pues de apartarnos completamente de Dios. ¿Por qué? Pues porque ya después no va a ser en lo oculto, ya después va a ser en público, con toda la intención, y esto nunca va a prosperar. El pecado, amados, jamás te va a hacer prosperar. Yo creo que es importante que recordemos esto. Tenemos que aprender a acercarnos con Dios y decirle, he estado haciendo esto por mucho tiempo. Pueden ser muchas cosas, puede ser la mentira, puede ser el adulterio, puede ser la fornicación. Joven, si tú estás escuchando esto y si has estado haciendo cosas incorrectas ante los ojos de Dios y aparentemente nadie te ve, déjame decirte, Dios te está viendo. Joven, señorita, es importante que te arrepientas, confieses tu pecado y puedas apartarte de él. Si has estado guardando resentimiento, amargura, falta de perdón en tu corazón, no sé, tantas cosas que a lo mejor están en tu corazón guardadas durante mucho tiempo, Dios las conoce. Y muchas veces como cristianos no crecemos porque hay cosas ocultas que no las hemos expuesto a Dios. Dios las conoce, sí, pero también a Él le gusta que tú se las digas. Cuando pecaron Adán y Eva y Dios le llamó a Adán, Dios sabía que eran lo que había hecho, pero Dios quería que Adán confesara, porque Dios lo conoce todo, Dios sabe todas las cosas, pero Él le agrada un corazón, como dice su palabra, el corazón contrito y humillado no despreciará a Él. Si tú verdaderamente estás arrepentido y estás tal vez luchando y dices, Señor, me está costando trabajo, pero quiero obedecerte, confieso lo que he estado haciendo,
vamos a alcanzar misericordia. De otra manera, nuestra vida no va a prosperar. Y no solo nuestra vida no va a prosperar, sino vamos a afectar a terceras personas y nos vamos a estar hundiendo más y más en el pecado. Es tiempo de confesar nuestros pecados y no ocultarlos, porque siempre va a haber consecuencias. Si ocultamos las cosas que están desagradando a Dios, no vamos a prosperar. Pero si tú y yo las confesamos y nos apartamos, alcanzaremos su misericordia, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Padre, te doy gracias por esta meditación. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre precioso, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos. Y si alguno de nosotros estamos ocultando algo o algunas cosas que están afectando nuestra vida espiritual, Señor, te ruego que puedas tocar nuestro corazón, Espíritu Santo, y que nosotros podamos atender a tu voz. Es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Con toda la intención y esto nunca va a prosperar. El pecado, amados, jamás te va a hacer prosperar. Yo creo que es importante que recordemos esto. Tenemos que aprender a acercarnos con Dios y decirle: he estado haciendo esto por mucho tiempo. Pueden ser muchas cosas, puede ser la mentira, puede ser el adulterio, puede ser la fornicación. Joven, si tú estás escuchando esto y si has estado haciendo cosas incorrectas ante los ojos de Dios y aparentemente nadie te ve, déjame decirte, Dios te está viendo. Joven, señorita, es importante que te arrepientas, confieses tu pecado y puedas apartarte de él. Si has estado guardando resentimiento, amargura, falta de perdón en tu corazón, no sé, tantas cosas que a lo mejor están en tu corazón guardadas durante mucho tiempo, Dios las conoce. Y muchas veces como cristianos no crecemos porque hay cosas ocultas que no las hemos expuesto a Dios. Dios las conoce, sí, pero también a Él le gusta que tú se las digas. Cuando pecaron Adán y Eva y Dios le llamó a Adán, Dios sabía que eran lo que había hecho, pero Dios quería que Adán confesara, porque Dios lo conoce todo, Dios sabe todas las cosas, pero Él le agrada un corazón, como dice su palabra, el corazón contrito y humillado no despreciará a Él. Si tú verdaderamente estás arrepentido y estás tal vez luchando y dices: Señor, me está costando trabajo, pero quiero obedecerte, confieso lo que he estado haciendo, vamos a alcanzar misericordia. De otra manera, nuestra vida no va a prosperar. Y no solo nuestra vida no va a prosperar, sino vamos a afectar a terceras personas y nos vamos a estar hundiendo más y más en el pecado. Es tiempo de confesar nuestros pecados y no ocultarlos, porque siempre va a haber consecuencias. Si ocultamos las cosas que están desagradando a Dios, no vamos a prosperar. Pero si tú y yo las confesamos y nos apartamos, alcanzaremos su misericordia, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Padre, te doy gracias por esta meditación. Ayúdanos a vivir en santidad.
Ayúdanos, Padre precioso, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos. Y si a alguno de nosotros estamos ocultando algo, o algunas cosas que están afectando nuestra vida espiritual, Señor, te ruego que puedas tocar nuestro corazón, Espíritu Santo, y que nosotros podamos atender a tu voz. Es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sabía qué era lo que había hecho, pero Dios quería que Adán confesara, porque Dios lo conoce todo, Dios sabe todas las cosas, pero Él le agrada un corazón, como dice su palabra, el corazón contrito y humillado no despreciará a Él. Si tú verdaderamente estás arrepentido y estás tal vez luchando y dices, Señor, me está costando trabajo, pero quiero obedecerte, confieso lo que he estado haciendo, vamos a alcanzar misericordia. De otra manera, nuestra vida no va a prosperar. Y no solo nuestra vida no va a prosperar, sino vamos a afectar a terceras personas y nos vamos a estar hundiendo más y más en el pecado. Es tiempo de confesar nuestros pecados y no ocultarlos, porque siempre va a haber consecuencias. Si ocultamos las cosas que están desagradando a Dios, no vamos a prosperar. Pero si tú y yo las confesamos y nos apartamos, alcanzaremos su misericordia, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Padre, te doy gracias por esta meditación. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre precioso, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos. Y si a alguno de nosotros estamos ocultando algo, o algunas cosas que están afectando nuestra vida espiritual, Señor, te ruego que puedas tocar nuestro corazón, Espíritu Santo, y que nosotros podamos atender a tu voz. Es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que siempre va a haber consecuencias. Si ocultamos las cosas que están desagradando a Dios, no vamos a prosperar. Pero si tú y yo las confesamos y nos apartamos, alcanzaremos su misericordia, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Padre, te doy gracias por esta meditación. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre precioso, a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos. Y si a alguno de nosotros estamos ocultando algo, o algunas cosas que están afectando nuestra vida espiritual, Señor, te ruego que puedas tocar nuestro corazón, Espíritu Santo, y que nosotros podamos atender a tu voz. Es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
ansioso a obedecer tu palabra, a obedecer tus mandamientos. Y si alguno de nosotros estamos ocultando algo o algunas cosas que están afectando nuestra vida espiritual, Señor, te ruego que puedas tocar nuestro corazón, Espíritu Santo, y que nosotros podamos atender a tu voz. Es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y que nosotros podamos atender a tu voz. Es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.